Seguimos nuestro pequeño tutorial de R con esta tercera entrega sobre estadística descriptiva multivariante. Vamos allá. Tras un pequeño estudio gráfico y numérico variable a variable, nos encontramos con un conjunto de datos compuesto por multitud de variables. El siguiente paso lógico sería estudiar las relaciones de las variables por parejas, 2 a 2, y posteriormente de forma más conjunta. Nos interesa no solo un simple análisis descriptivo de la situación, sino estudiar las relaciones entre las variables, influencias de una en otra, o si una variable provoca, causa una reacción en otra. Trabajando con más de una variable, nos serán de utilidad las tablas de contingencia, representaciones gráficas, distribuciones marginales, condicionales y diferentes parámetros de medida de la independencia o de la dependencia según sea el caso, entre otras herramientas. Trabajando con las variables por parejas, nuestro enfoque no será el mismo según sea el tipo de variables que estemos considerando. Pensemos en primer lugar una situación en que ambas variables son categóricas, por ejemplo, la opinión de los consumidores sobre un producto o un coche, antes y después de probarlo, o si una variable fuera numérica, por ejemplo, la nota que saca un alumno en selectividad, y otra fuera categórica, la universidad o el instituto del que procede. La tercera situación posible, la más sencilla y que quizás vieras en primero de bachillerato, en la que ambas variables son numéricas, por ejemplo, la nota media de segundo de bachillerato y la de acceso a la universidad, o el típico ejemplo del peso y la estatura de una persona. Veamos con algo más de detalle cada una de estas situaciones. Centrémonos en el primer caso. Tenemos dos variables categóricas, la opinión base, antes de conocer nuestro producto, y la opinión test, tras probarlo. En este caso tenemos 10 consumidores que han calificado nuestro producto como bueno, good o malo, bad. Hemos codificado las variables en un caso con Bs y Gs y en el otro con ceros y unos, pero no te engañes, ambas variables son categóricas, cualitativas. Por tanto, aquí, como ya dijimos en el vídeo anterior, poco más podemos hacer que recuentos, tablas, ya sean de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales. Te llamo la atención sobre un pequeño truco que uso aquí. Puesto que en las variables categóricas voy a tener que trabajar sobre la tabla de frecuencias y no sobre la variable directamente, recuérdalo, en numerosas funciones, hemos creado una variable tab en la que almacenar la tabla y ahorrarnos así en el futuro escribirla una y otra vez. Recuerda que con la función addMargins obtenemos los totales por filas y columnas de toda la tabla. Si solo lo quisiéramos por columnas, añadiríamos un 1,1. Por filas, en vez de un 1 sería un 2. Si en vez de querer toda la tabla añadiendo totales, solo estuviéramos interesados en la última fila o columna, la de los totales, podríamos usar la función margin.table para obtener el total de datos de la tabla. Y, añadiendo a la variable un 1, obtendríamos los totales por filas. Si en vez de ser un 1 fuera un 2, sería por columnas. Te animo a que pruebes las diferentes opciones. En este caso, de los 6 consumidores que tenían mala opinión del producto, tras probarlo, 3 han cambiado de opinión y dicen que es un buen producto. De los 4 consumidores que tenían buena opinión del producto a priori, uno de ellos ha cambiado de opinión y ahora tiene una mala opinión. En la última fila apreciarás que tras probar el producto, tras testearlo, 4 consumidores tienen mala opinión, 0, y 6 tienen buena opinión del mismo, 1. Como recordarás del vídeo anterior, al ser variables categóricas, el resumen gráfico es mediante gráficos de barras, usando la función barplot y entre paréntesis la tabla de frecuencia de la variable, en este caso variables. Recuerda que acabamos de guardar la tabla en la variable tab. En este ejemplo pedimos a R que incluya una leyenda, un texto sobre las variables. Fíjate que si no quieres que el texto sea tan escueto o poco explicativo, puedes añadir un vector con etiquetas a tu gusto, cambiar colores, apilar columnas, agrupar una variable en función de los datos de otra, etc. Recuerda que puedes consultar todas estas opciones en la ayuda de R. Hay numerosas opciones. Lo que tienes que pensar es cuál es más conveniente usar para que la información se muestre mejor, para que dé información relevante. Vamos ahora a trabajar con más de 2 variables. Para ello, descarguemos el fichero variables.rdata de Moodle. Recuerda tenerlo en el directorio de trabajo que hayas establecido. Si no lo has hecho, recuerda hacerlo. Tienes un atajo con Ctrl+Shift+H. Tras cargar el fichero con la sentencia que ves en pantalla, o más sencillo aún, pinchándole 2 veces desde la carpeta donde lo hayas descargado, comprueba en el Environment, pantalla superior derecha, que tienes cargadas en memoria las 4 variables numéricas con 100 valores cada una. 100 observaciones de qué consta el fichero. Son variables que contienen diferentes datos de tuberías, grosor, espesor, etc. Si queremos hacer una representación gráfica de dichas variables, por ser numéricas, deberíamos hacer histogramas con ellas. Recuerda el uso de la función hist en el vídeo anterior. Era tan sencillo como hist y entre paréntesis el nombre de la variable, tal y como ves en el ejemplo en pantalla. Ten cuidado porque, como recordarás, R, por defecto, calcula automáticamente, según el número de datos que tenga la variable, el número de grupos que es recomendable hacer para el histograma, usando la fórmula de Sturges. Aproximadamente hace la raíz cuadrada del número de datos,
En este caso, para 100 datos que tiene la variable, haría 10 grupos. Sin embargo, si pones hist y entre paréntesis dos variables numéricas, en contra de lo que intuitivamente esperarías, R asume que la primera variable es sobre la que quieres realizar el histograma, y en la segunda variable están los puntos que definen los grupos, las clases, los breakpoints, como recordarás. En este ejemplo te da un mensaje de error. ¿Por qué? Muy sencillo. Si ves en el environment o con la instrucción head las variables 1 y 2, verás que la variable 1 toma valores 1,44, 1,67, 1,61, se mueve en torno al 1,5. Sin embargo, la variable 2, sus valores son 10,5, 10,8, 10,7, se mueve entre el 10 y el 11. El error se debe a que le estás dando a R unos breakpoints que no están en el rango de valores de la variable 1. Sin embargo, ten cuidado porque a veces se dan casualidades que te arrastran por el barro. Por ejemplo, si por error hubieras escrito la función hist var1 var3, da la casualidad que aquí sí, numéricamente tiene sentido. La variable 3 toma valores similares a la variable 1, con lo que R intenta hacer 99 grupos siguiendo los 100 valores de la variable 3, como si fueran puntos de corte. Ten cuidado con lo que escribes porque, como ya te he dicho alguna vez, R no piensa, sigue órdenes, obedece. Para pensar estás tú. Así es que valora todos los resultados que vayas obteniendo. Pues bien, para compensarte que no podemos hacer muchísimos histogramas de variables conjuntas, lo que sí te podemos ofrecer es hacer con facilidad boxplot de tantas variables numéricas como quieras. Basta con enumerarlas separadas por coma dentro de la función boxplot. De esta forma, veremos el gráfico de caja con orientación vertical seguidos consecutivamente según el orden en que hayamos escrito las variables. Si por ejemplo nos interesa comparar variables similares, la variable 1 con la 3 y la 2 con la 4 porque toman valores parecidos y queremos comparar cuál tiene mayor o menor dispersión o mayor o menor valor mediano, basta con cambiar el orden. Al igual que pasaba en el vídeo anterior, boxplot tiene varias opciones interesantes. Para verlas puedes usar la instrucción names, tal y como ves en pantalla. De esta forma sabremos cuántos datos tiene cada variable, los 5 números que definen el boxplot, los cuartiles, el mínimo y el máximo. Si hay datos atípicos y a qué variables pertenecen dichos outliers, la que está en tercer lugar en este caso, la variable var2. Con la instrucción plot también podemos hacer gráficos de dispersión con mucha facilidad. Por cierto, en general son distintos el gráfico definido por var1 y var2 que el definido por var2 y el var1. Recuerda que se suele reservar para el eje de abscisas, el eje X, el horizontal, las variables independientes, con lo que la colocación no es arbitraria, sino que debe ser razonada. Ya que estamos, recuerda que en general es aconsejable para poder ver tendencias o relaciones, dar siempre a estos gráficos un formato cuadrado. Si ejecutas previamente al plot la sentencia par y entre paréntesis pty igual a comillas s comillas, s de square cuadrado, R automáticamente ajustará el gráfico a un formato cuadrado, eligiendo la escala adecuada. En este caso, al estar los puntos heterogéneamente dispersos por todo el gráfico, parece clara la escasa relación entre ambas variables. Para seguir explorando, creemos un dataframe con las 4 variables que hemos cargado en memoria. Llamémoslo multi, por aquello de que estamos trabajando con múltiples variables. En multi todas las variables son numéricas. ¿Podríamos hacer un dataframe en el que no lo fueran todas? Pues sí. Vamos a crear otro dataframe multi2 con las 2 variables categóricas del principio del vídeo, baseline y testing, las opiniones que tenían nuestros consumidores en la prueba del coche, y las variables 1 y 4 de las tuberías. Por ejemplo, pongamos cualquier orden, no tienen por qué ir consecutivas. Recuerda de nuestro anterior vídeo que puedes guardar en el directorio de trabajo los dataframes que vayas creando. Si todo ha ido bien, en el environment, arriba a la derecha, deben aparecerte estos nuevos dataframes a la vista. Por cierto, aunque lo vimos en el vídeo anterior, te lo recuerdo. Observa que hemos creado un dataframe juntando las variables var1 y var4, ambas con 100 datos, y las variables baseline y testing, ambas con 10 datos. Para completar y dar forma al dataframe, R ha repetido las variables pequeñas hasta tener 100 datos igual que las variables grandes. Si pedimos un summary del dataframe multi, por ser todas las variables que lo componen numéricas, obtenemos de una tacada el mínimo, el máximo, los 3 cuartiles y la media de todas las variables. Pero si lo pedimos del dataframe multi2, R hace lo que puede. De las variables numéricas var4 y var1, R nos ofrece los mismos datos, los mismos estadísticos que antes. Puedes apreciarlo en el óvalo rojo para var4 y en el naranja para var1. Para baseline, la opinión de los clientes a priori, antes de probar el coche, cualitativa, se limita a hacer un recuento de cuántas Bs y Gs, bad y good, componen la variable. Al principio del vídeo recuerda que eran 6 malas y 4 buenas,
Ahora, tras haber repetido la variable una y otra vez hasta completar los 100 datos que tenían las variables var4 y var1, tendremos ahora 60 Bs, 60 opiniones malas y 40 buenas. Sin embargo, observa que la variable testing, también categórica, pero que decidimos codificar con ceros y unos, al tener números la ha tratado como una variable numérica y me ofrece cuartiles, mediana, media. Obviamente no tiene sentido y debes estar atento y saber lo que haces en cada momento. Recuerda, R obedece, no piensa. Fíjate, en las últimas actualizaciones R te dice el tamaño de la variable, 100 observaciones, y que se trata de una variable tipo carácter. Vamos, que contiene texto y nada más. Fíjate cómo al estar las variables numéricas en un dataframe, escribiendo boxplot y el nombre del dataframe, entre paréntesis, obtenemos todos los boxplot de forma sencilla. Ahora bien, si pedimos el boxplot del segundo dataframe, multi2, las versiones anteriores de R sí que te hacían los boxplot de todas las variables, aunque algunas estuvieran codificadas como texto. Sin embargo, en las últimas versiones de R obtenemos un mensaje de error por estar pidiendo estos gráficos de variables categóricas codificadas con texto. Baseline en nuestro ejemplo. Si sacáramos baseline de multi2, obtendríamos el boxplot sin problema de las otras variables, pues aunque testing también es categórica, al estar codificada con ceros y unos, R no puede distinguirlo. Para eso debemos estar pendientes nosotros. Otra función para construir gráficos que es muy interesante por el juego que da es la función parse. Es algo así como la hermana mayor, la generalización de la función plot. Te realiza todos los diagramas de dispersión, todos los plots posibles, usando las variables del dataframe, multi en este caso. Podríamos haber obtenido lo mismo usando la función plot. Para el vídeo y compruébalo si así lo deseas. Como ves, le da estructura de matriz, pero no es simétrica, pues, por ejemplo, en la posición fila 3, columna 4, la variable en el eje horizontal es var1 y en el vertical var4. Sin embargo, en la posición 4, 3 son las mismas variables pero con los ejes cambiados, var1 en el vertical y var4 en el horizontal. Si queremos, podemos quedarnos solo con la parte inferior de esa matriz de gráficas, con la opción Upper Panel igual a null, y análogamente podríamos prescindir con la parte inferior con la opción Lower Panel. Si intentáramos hacer esos gráficos con el dataframe multi2, con la variable baseline dentro, variable tipo carácter, pues recuerda, era categórica y estaba codificada con texto. Pues bien, nos daría un mensaje de error con la función parse, pero curiosamente no nos lo daría con la función plot, nos dejaría dibujarlo. De todas formas, cuidado con las interpretaciones de estos gráficos. Pero centrémonos, no perdamos el hilo. Una vez que tenemos dichos gráficos, por ejemplo los de multi, podemos plantearnos averiguar dichas medidas, los parámetros de dependencia. Ojo, para buscar dependencia necesitamos variables que realmente sean numéricas, no que lo parezcan. Por eso hemos elegido el dataframe multi, que estaba formado por las variables numéricas var1, var2, var3 y var4, aunque fíjate que no las hemos escrito en este orden. Si en un determinado momento trabajas con variables que no tengan la misma longitud, la misma cantidad de datos, puedes usar la opción pairwise.complete.ops para que solo considere los datos cuyas parejas estén completas y no falten datos, en que haya observaciones de ambas variables. Si queremos averiguar las correlaciones entre cada pareja de variables, basta con usar la función core aplicada al dataframe. Observa que la matriz de correlaciones es simétrica. La correlación entre x e y es la misma que entre y x. Date cuenta que la correlación es un coeficiente que se mueve de 0 a 1 y orientativamente se considera débil si está entre 0 y 0,3, moderada de 0,3 a 0,6 y fuerte de 0,6 a 1. Dos observaciones. Correlación no significa causalidad. Hablaremos sobre esto en el próximo vídeo y varias veces en la asignatura. Recuérdalo. Y una correlación fuerte no es lo mismo que una correlación significativa. Por ejemplo, una correlación puede ser débil, pequeña, pero ser significativa. Eso quiere decir que no puede ser despreciada y debe ser tenida en cuenta. Hay influencias pequeñas que no se pueden despreciar. Hablaremos también sobre esto más adelante. En resumen, para dos o más variables deberás tener en cuenta qué tipo de variables son. Si son categóricas, trabajaremos con tablas de frecuencias y gráficos de barra. Si son numéricas, trabajaremos con diagramas de dispersión y coeficientes de correlación lineal. Trabajar con las variables en un dataframe es muy versátil. Veamos este ejemplo. Tenemos datos del desgaste por rozamiento del acero y la viscosidad del aceite que lo baña. Si me permites, te aconsejo que pares el vídeo e intentes hacer este ejercicio con lo visto hasta ahora. Cuando quieras, puedes proseguir y comprobar si hemos hecho algo similar.
que vamos a ver cómo lo haríamos nosotros. En nuestro caso hemos almacenado los datos en las variables volumen y viscosidad. Como observarás, hemos obtenido el gráfico de dispersión con la función plot. Hemos escrito primero la variable viscosidad para que ésta se represente en el eje de abscisas y el volumen de desgaste en el eje de ordenadas. Dado que de existir relación, hay que suponer que el desgaste que sufre el acero dependerá de la viscosidad del aceite con que es bañada la pieza. Si observas el gráfico se aprecia una cierta relación inversa entre ambas variables. Cuanta más viscosidad, parece que hay un decrecimiento del volumen de desgaste. También se aprecia un dato que se diferencia de los demás. Si calculamos el coeficiente de correlación, vemos que sería negativo, relación lineal inversa entre ambas variables como apreciábamos gráficamente, y podríamos calificar su valor como moderadamente fuerte. Sería interesante ver qué pasa con el dato que veíamos gráficamente algo diferente a los demás, viscosidad menos 5 y volumen de desgaste menos 27. Por si está bien medido, bien transcrito, ya que si no tuviéramos este dato la correlación sería incluso más fuerte aún, sería de menos 0,8182. Con esto damos por terminada esta tercera sesión dedicada a la estadística descriptiva multivariante. Deseo que este vídeo te haya ayudado y te espero en el siguiente, el último de esta primera tanda. ¡Ánimo!